El licenciado Aquiles Castro, licenciado en Antropología y profesor de Historia en la República Dominicana, miembro de los departamentos de Historia y de Sociología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Gracias por decirlo, porque ese dato se olvidó nosotros mencionarnos en la introducción de Aquiles Castro, que fue presidente de la Federación Dominicana. Exactamente. Gracias por la observación. Un compañero valioso, un dominicano de batalla, no un compañero de estar en habitaciones haciendo juegos. Gracias por el aporte ahí. Un compañero de discusiones en todas las esquinas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ese es el compañero Aquiles Castro. ¿Quién fue eso, Aquiles? Fue presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, año... Cuando éramos jóvenes. ¿Será? 1988, 90. Ok. Bueno... ¿Eso fue los otros días? Sí. No hace tanto. No ha llovido tanto. ¿Cuál es ese diagnóstico que tú haces? ¿Cuáles son los elementos que se están moviendo en este momento en la política nacional y qué podemos esperar para esta próxima jornada 2016? Sé que mucho, pero no lo respondo todo junto. Una partecita y vamos a una pausita y volvemos. Mira, yo pienso que el país está compelido en una disyuntiva de continuar el derrotero actual o poner un pare y así sea para ver qué pasa. Y en ese sentido creo que la política de convergencia que se ha estado articulando, tratando de una alianza opositora amplia, es una propuesta inteligente, interesante, que responde a esa necesidad histórica. Remontémonos a finales del 70, Balaguer, y 1978. O sea, es posible que lo que votamos, lo que el pueblo votó cuando eligió al PRD y a Antonio Guzmán, no era lo que el pueblo merecía en términos de sus aspiraciones históricas, pero era la vía para salir de Balaguer. Y está claro que lo que está pasando en este momento con el grupo que controla todos los poderes en el país no es lo más conveniente para la nación, y en ese sentido creo que se ha ido ganando conciencia en ese aspecto y articulando alianzas y posibilidades de acuerdo que me parece que están armando una propuesta electoral que debe ser considerada por la población como una posibilidad para, sobre todo, reclamar, sí, esto sí es importante, bueno, cuáles son las propuestas, cuáles son los temas, porque no se trata solamente de salir de lo que están y caer en lo mismo o algo peor. Pero es importante la posibilidad de una propuesta política que genere una sensación de cambio en el país, que modifique la correlación de fuerzas actuales. Pareciera que a la sociedad dominicana realmente no le interesa cambiar, Aquiles. Porque yo siento cierta inercia. Hay una explicación en tus estudios antropológicos que expliquen el por qué la sociedad dominicana se siente tan pasiva ante circunstancias tan difíciles y no mostrar genera un cambio. Mira, ¿O es cíclico eso? Yo no conozco un estudio que desde la sociología o la antropología o la ciencia política se haya hecho específicamente sobre este aspecto, pero hay que tomar en cuenta varias cosas rápidamente, ¿no? El pueblo dominicano ha luchado mucho, muchísimo, cuando ve la mano que tiene como resultado. Me sorprende justamente esta No hay inercia. mucho en la mano, entonces ese es un tema. El otro tiene que ver con el liderazgo y con los métodos de lucha. O sea, un liderazgo que ha hecho toda la diligencia posible para desacreditar el ejercicio de la actividad política y de la actividad gremial. Porque es que la actividad sindical está desacreditada, la gente cree que todo el que está en una labor comunitaria es porque está buscando algo para venderse, porque todo se compra y tiene un precio. Bueno, pero es que desde el propio movimiento no son pocos los que se han vendido. Ha pasado. Entonces todo eso genera una sensación que junto al tema de tanta lucha y pocos resultados,
oye, estamos reciclando el neotrujillismo en el poder en el país. Entonces el pueblo tiene una sensación de derrota histórica que subjetivamente eso requiere de un esfuerzo extraordinario, especial para inspirar confianza, esperanza, y sobre esa base entonces poder estimular la posibilidad de una opción de cambio. El propio movimiento contestatario, la izquierda en la que yo milito, muchos errores en esas luchas, no solo por el tema de la división, sino el vanguardismo, el luchismo y toda esa tontería, y además unos métodos de lucha que en la lucha social muchos grupos estuvieron impulsando un luchismo y un radicalismo que lo que ha venido es a alejar a la gente, porque tú no sabes en un momento, en una convocatoria a huelga, en qué momento te va a explotar una vaina cerca de ti. Entonces, con un liderazgo irresponsable que ha habido en la izquierda de eso, bueno, pues todo eso hay que verlo como elementos que están ahí, factores que están incidiendo para generar aprehensión, duda o un poco de reserva en la gente. O sea, ¿en quién voy a creer? ¿Cuál ha sido la experiencia? ¿Cuánto hemos luchado? ¿Qué tengo en las manos? ¿Qué hemos ganado? ¿Cuántas traiciones hemos sufrido? O sea, es una situación realmente muy dura, además de la labor del enemigo. O sea, la reacción, el gobierno, el imperialismo, el empresariado, a través de esos duros que están usando en este momento, medios de comunicación social. Entonces, es una situación muy difícil, más no por ello imposible de modificar, porque los procesos históricos son así, ¿no? Las sociedades se mueven en espiral, los procesos suben y bajan, son muy múltiples los factores que inciden en eso. La gente aguanta y aguanta y aguanta, bueno, pero es que el aguante tiene un límite, y de eso se trata, ¿verdad? De perseverar en construir conciencia en ese proceso, en esas condiciones tan difíciles, con la confianza plena en que, si es verdad que se está abogando del lado de la justicia, pues esas propias condiciones materiales van a ir acumulando factores que uno no lo ve en este momento, pero que están acumulándose ahí, y que ese escenario que tú dibujas, pues oportunamente comienza a ser modificado. Pero para eso hay que perseverar ahora, ayer, mañana, es decir, en el momento en que ese cambio no se ve, pero que va acumulando factores de cambio, aún en medio de una correlación de fuerza tan adversa como esta que tenemos, porque todos los procesos históricos, toda la vida siempre han caminado de esa manera, porque la realidad social así es como funciona, y no es un problema de voluntad de un sujeto o de un grupo de individuos. Es que la gente que está afectada tiene que ser protagonista de su propio proceso, y eso es un tema de conciencia, pasa por ahí, porque sin conciencia no hay organización. Sin organización, ¿cómo vamos a desplegar fuerzas en ningún sentido? Pero en este tiempo que nos queda, ¿crees que adquirirá conciencia la sociedad dominicana para ir a esos aprestos? Pero indudablemente que sí, porque es que donde hay injusticia, la gente aguanta la injusticia porque no tiene conciencia. Pero es que ese aguante tiene un límite. Eso es la dialéctica. En la naturaleza es así y en la sociedad también. Lo importante es hasta dónde el factor consciente tiene la voluntad de jugar su rol, o sea, de perseverar y de contribuir sistemáticamente, generando factores de conciencia en ese contexto y en esas condiciones. En esto hay un elemento, por ejemplo, que estuve viendo, que a esta jornada, a este proceso de reelección del presidente Danilo Medina, se va a sumar a la campaña el expresidente de la República, Leonel Fernández. ¿Cómo tú crees que esto va a cambiar el escenario en el marco de lo que tú estás diciendo, que ha habido hay cierta aceptación por parte de la población del grupo de Convergencia? ¿Cómo tú crees que esto va a afectar? ¿De qué manera? Y sobre todo, en este sentido, ¿qué debe hacer
la convergencia para justamente sumar adeptos en este tiempo que queda para poder hacer el cambio que se necesita realizar en Dominicana? Yo creo que es indiscutible que Leonel va a sumarse a la campaña electoral, no le queda de otra, y es lo que le conviene también para sus propios fines. ¿Qué aporta eso al litoral del gobierno? Unifica el frente del PLD, obviamente, por lo menos hacia afuera, porque pueden vender eso. Exactamente, porque por lo menos hacia afuera. también se dice que él puede estar jugando más de una baraja, ¿verdad? Pero no hay elementos para tú poder afirmarlo. Hacia afuera es un factor que, pienso, ayuda a la oposición por algo que está ocurriendo en la sociedad dominicana en los últimos tiempos. La actitud de indiferencia que tenía la mayoría de la sociedad, de la población, hacia el tema de la corrupción y toda la vagabundería que desborda todos los escenarios de la sociedad, es una actitud que ha ido cambiando, si bien lenta, pero sistemáticamente en los últimos tiempos. El símbolo reciente es Oizoe y esa protesta, pero ese no es el único símbolo. Si Danilo Medina pudo más fácilmente resolver su problema frente a Leonel dentro del PLD, es por aquella campaña de auge que estaba en alta en aquel momento, impugnando precisamente todas esas prácticas non santas de las cuales Leonel Fernández es un símbolo. Entonces es obvio que si bien en la sociedad dominicana se aceptaba los ladrones, venían las encuestas y eso era lo que menos le interesaba a la gente en el tema de si había o no había corrupción, pero eso está cambiando. ¿Y por qué está cambiando? Precisamente por lo que decía antes, es que el factor consciente, las instituciones cívicas, las organizaciones progresistas, los intelectuales, los medios de comunicación que se sienten comprometidos con la nación, con el proyecto de país, se supone que deben deslindar campo con toda esa corruptela, no solo oficial, toda esa vagamundería que hay en la sociedad dominicana. Esa labor sistemáticamente llevada va abriendo conciencia y hace posible que la gente reaccione. Y eso es lo que está ocurriendo en este momento. La gente está reaccionando, valorando ese tema como un elemento importante en la agenda pública. Y Leonel Fernández, obviamente que es un blanco en ese sentido. Claro que sí. Bueno, habla del 4%, habría que ver, eso tiene dos aristas o varias aristas, claro. Porque de hecho recientemente se aprobó otro préstamo por 50 millones de... 50, ¿verdad? 50 millones que, sumado al 4%, bueno, yo no sé qué vamos a hacer. Bueno, no olvidemos que el 4% tan famoso ha sido a pesar de Danilo Medina, a pesar del PLD y a pesar de los partidos tradicionales. Es decir, se aprueba la ley. ¿Por qué se aprueba la ley? Es porque había un movimiento social movilizado demandando eso. Pero aprobada la ley, ¿cuántos gobiernos? Y no se aplica. ¿Por qué Danilo la aplica? Porque le convenía. Busquemos las sombrillas amarillas y todas esas protestas y manifestaciones. María Teresa Cabrera, presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, estuvo con nosotros en ese periodo. El Centro Bonó y una serie de instituciones cívicas, incluido un sector del empresariado. Es decir, que eso no se aprueba porque sí. No, por favor. ¿Y ahora qué están haciendo con el 4%? ¿Y ahora qué está pasando con el 4%? Pensábamos que era un milagro. No, que eso es una conquista del pueblo y de los sectores organizados. No podemos olvidar que más de un gobierno violó sistemáticamente esa ley. Y no hay ni un preso por eso. Y el pobre policía ya sabemos dónde está, el de los otros días. Ay, sí. Entonces... No, pero tampoco hay presos por la fuga de estos pilotos. Claro, por nada que venga del orden, ¿verdad? Del poder. Ahora, ¿qué pasa con el 4% hoy? Es un mecanismo de acumulación. Oizoe parte 2. Desde que se planteó el tema de las tandas extendidas,
la Asociación Dominicana de Profesores y otros sectores que inciden en el tema de educación en el país hicieron propuestas al Estado, al gobierno. ¿De qué hacer en ese tiempo Y libre? no interesa escuchar nada de eso. Sí construir infraestructura. Bueno, que hay que estar Porque orgullosos. sabemos. Pero señores, pero y no fue con un tema de construcción de escuelas que pasó lo del muchacho, el que se dio el tiro. Así es. Entonces, de manera que no, es importante construir escuelas. Yo fui dirigente estudiantil y sabemos lo que implicaba construir un liceo. Pero eso no es una cosa que el gobierno le está dando a nadie. Eso es un resultado de una lucha histórica de todo el pueblo y del movimiento estudiantil y recientemente de esas instituciones fundamentalmente que refería ahorita. Cuando una vez aprobada la ley, que se hace ley por la militancia de ese movimiento social y la ADP movilizada, y entonces la ley no se aplica, y para que la apliquen hay que seguir haciendo lío. Entonces nosotros no podemos obviar eso. Y el gobierno ahora está tomando el 4% como un logro, como hace con gran parte del presupuesto, para financiar sus parciales activistas políticos. Porque la educación no se resuelve construyendo aulas. Sin construir aulas no se resuelve. Por eso Leonel estaba equivocado cuando decía que el problema no era ese, para no coger dinero y meterlo ahí. No se resuelve sin construir aulas porque hay niños fuera de las aulas. Ahora, el tema de la educación no hay infraestructura. es mucho más. ¿Y por qué simultáneamente no sé si habían propuestas en ese sentido? Porque la prioridad es otra relacionada con lo que estamos viendo hoy. El proyecto reeleccionista. Es la reproducción del grupo que está en el poder. Reproducirse en el poder, no importa cuál costo. Y por eso todos los escándalos que sacuden la sociedad nuestra todos los días. Entonces no podemos divorciar este aspecto, ¿no?, del resto del comportamiento del Estado. Y reitero, es importante construir aulas. Pero eso es resultado de una conquista de la lucha del pueblo y de los sectores que históricamente no estaban involucrados con eso. Porque no querían hacerlo. Pues Se vieron compelidos. cuando Leonel violentó esa ley, Danilo Medina estaba en el Congreso. Entonces hay que poner las cosas donde van, ¿no? Para ser objetivos y racionales, ¿no? Y estoy tratando de no abordarlo con pasión. Sino en forma Aunque objetiva, como debe ser. soy un parcial político, pero estoy planteando las cosas como han ocurrido. Tenemos, recuerden, la compañía en este conversatorio más bien, y por la participación de los amigos, con el licenciado Aquiles Castro, antropólogo con maestría en Historia Dominicana. Es coautor del libro Diccionario de Cultura y Folclore Dominicano. Recuerden, en la actualidad se desempeña en el Archivo General de la Nación de la República Dominicana y es docente de los departamentos de Historia y Sociología en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, así como también del Instituto Filosófico Pedro Bonó en la ciudad de Santo Domingo. Aquiles, ¿cómo estos grupos con ideas progresistas pueden hacerse del poder? ¿Qué tenemos que hacer y cómo la sociedad dominicana debe participar en una forma fuerte para poder garantizar un cambio sustancial tal como lo requiere la República Dominicana para el próximo 2016? Bueno, de cara al 2016... ¿Abinader es la opción? Sí, de cara al 2016 no creo que los grupos progresistas puedan tomar el poder. Lo que sí pudiéramos lograr de cara al 2016 es generar un cambio político en el país. Cuando hablamos de fuerzas progresistas, estamos refiriéndonos a sectores organizados y no organizados que aspiran a un cambio de situación que implique elementos estructurales en la sociedad dominicana. Esos son los que se reivindican progresistas y demócratas consecuentes.
Entonces por eso digo, no creo que una propuesta en esa perspectiva pueda tomar el poder en el 2016. Lo que sí creo es que puede lograrse un cambio político en el país que pudiera contribuir, coadyuvar a un proceso en esa dirección. Porque cualquier cambio estructural o trascendente implica desplazar del poder al grupo gobernante. Y ocurre que por una razón elemental de correlación de fuerzas, en este momento desplazar del poder al grupo gobernante implica plantearse una política de unidad amplia. Y eso es imposible hacerlo al margen de organizaciones como el PRM. Por eso yo creo que la convergencia y la política de convergencia es una propuesta totalmente pertinente y es correcto. El candidato es un personaje, un símbolo que creo genera confianza, ¿verdad? Por su tradición empresarial, académica, no contaminada, pese a que es un militante político de larga data, igual que su familia. Entonces todo eso genera confianza. Pero lo más importante son los elementos programáticos que pudieran sustentar una propuesta así. Y en ese sentido se ha avanzado algo, porque cuando el Frente Amplio pacta con el PRM y eso consolida la política de convergencia, lo hace sobre la base de unos puntos, si bien mínimos, pero importantes desde el punto de vista de lo que se entiende que debe ser la agenda pública del país en este momento. Por eso yo creo que es posible que si se continúa fortaleciendo esa voluntad y esa vocación de cambio en la sociedad dominicana, y eso se orienta en ese derrotero de que, bueno, es la boleta de la convergencia, es la boleta del Frente Amplio la que permite hacer esto, bueno, pues es con esa candidatura que podemos eventualmente aportar hacia un cambio de rumbo en el país. ¿A qué tú crees que se debe el hecho, por ejemplo, yo presumo que debe ser un poquito de egocentrismo y de protagonismo histórico que se da mucho a veces en la sociedad dominicana y en nuestros líderes? El caso, por ejemplo, de tres elementos que son, si no indispensables, pero sí serían un aporte esencial para la convergencia, que son el caso, por ejemplo, de Minú Tavares Mirabal, que recientemente sale del Partido de Liberación Dominicana, ocupando incluso una posición en un curul, que yo no entiendo, cuando tú sales de un partido te tienes que quedar con él, pues yo pienso que por honestidad usted debe presentar renuncia y devolver ese cargo, pero así se dan las cosas en la República Dominicana. Esos son cargos que son hereditarios para siempre, ¿verdad? Entonces, tenemos el caso, por ejemplo, de Guillermo Moreno, que sería un elemento también no imprescindible, pero sí esencial para el soporte y la reorganización de la convergencia. Y también, ¿por qué no? Aunque tiene y ha sido parte también del poder, Machpuy, pero que también tiene una tendencia. ¿A qué tú crees que se debe la negación de ellos participar en la convergencia? ¿Es el egocentrismo? ¿Es el protagonismo histórico? El no entender que se hace necesario justamente que se integren y que nos unamos para poder hacer lo que tú estás planteando en este momento. Mira, no es la primera vez que sucede esto, ¿no? Es, claro, de lamentar, pero ellos piensan que están en una posición correcta, hay que respetar esa posición. Sin embargo, ya lo he comentado antes, los sectores democráticos, que no me cabe duda que ellos hacen parte de los sectores democráticos del país, históricamente hemos sido incapaces de concertar entre nosotros. Machpuy ha pactado con Leonel y con el PLD. Con Villegas y con el que... Y no pudimos ponernos de acuerdo cuando estuvimos planteando precisamente que armáramos una propuesta alternativa en la coyuntura electoral anterior. Pero así pasó con nuestros liberales que lucharon por construir la república y luego
de la restauración por consolidarla. Bobadilla, Pedro Santana y Lili, no fue Duarte ni fue Luperón, ¿no? Que disfrutaron entonces la manzana. De manera que si no está Trujillo y Balaguer, es obvio que sea el conservadurismo el que siga controlando esto, porque los factores democráticos seguimos dispersos. Entonces no creo que sea una maldición histórica ni nada que se parezca, pero lo cierto es que es muy difícil lograr que los sectores que decimos nos confesamos de vocación democrática en el país, nos pongamos de acuerdo entre nosotros. Entonces lo que hay que hacer es trabajar y empujar los que coincidimos. A mí no me cabe dudas de que en esta coyuntura que estamos tratando, la convergencia, haciendo lo que tiene que hacer, puede desplazar a la corporación del PLD del poder, al margen de lo que haga Guillermo y haga Minú. Nadie es imprescindible. Por la sencilla razón de que si en la sociedad dominicana continúa ganando cuerpo la idea, como está ocurriendo, de que hay que salir del grupo que controla la dirección del Estado si queremos poner un pare al proceso de deterioro generalizado que existe, que no se sabe dónde que vamos a llegar. Cuando una sociedad se empodera, cuando esa voluntad está expresándose mayoritariamente, ya tenemos la experiencia con uno que tenía un poquito más de recursos que lo que el PLD tiene ahora. Claro, Joaquín Balaguer, porque si lo pensamos en aquella sociedad no era suave. Pero la voluntad del pueblo es. Y no todos los sectores democráticos votaron para sacar a Balaguer del poder, pero la mayoría del pueblo fue a eso. A eso nosotros apostamos en este momento. Y no nos cabe duda de que hay posibilidades ciertas, ¿no? de que se puede hacer eso. Aquiles, lamentablemente, es un cliché que hay que decir, pero un cliché que forma parte, ¿no?, de la dinámica de estos espacios, a veces que decimos que cierto tiempo no es suficiente y así mismo uno se queda, exactamente, uno se queda como con el gustito, ¿no? Sin embargo, señores, queremos agradecer la participación del licenciado Aquiles Castro en esta noche con nosotros, que nos ha dispensado este tiempo sacando de su apretada agenda. Recuerden que estuvo aquí participando en el día de ayer en una conferencia en Lehman College, su conferencia Desnacionalización en la República Dominicana. Eso es otro tema que vamos a esperar en una siguiente visita. Es licenciado en Antropología, maestría en Historia Dominicana. Repetimos que es coautor del libro Diccionario de Cultura y Folclore Dominicano. En la actualidad les invitamos a que compartan el Archivo General de la Nación, en donde en este momento labora Aquiles Castro. Es docente de los departamentos de Historia y Sociología en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, así como del Instituto Filosófico Pedro Bono. Aquiles, queremos agradecer tu participación, no sin antes que ya para cerrar, ¿no?, y cerrar con tus palabras, en el marco justamente del 171 aniversario de la conmemoración, valga la redundancia, de la Constitución de la República Dominicana, y como tú dices, nos abocamos a un proceso en el que debemos poner de manifiesto la Carta Magna. Te despidas de los amigos y las amigas y el compromiso, señores, para que ustedes nos acompañen en la próxima edición en un espacio mejorado de Dos Caras. Aquiles Castro estuvo con nosotros. Gracias. Solo exhortar, ¿no?, a los dominicanos que nos escuchan a revisar esa Constitución, que si bien tiene problemas, pero tiene, como toda Constitución, una serie de articulados en los que están consagrados muchos derechos que a veces, por no conocerlos, no los reivindicamos de manera vehemente. El espíritu democrático que toda Constitución encarna es un factor fundamental para ejercer ciudadanía, y en ese sentido podemos apoyarnos en este recurso que es la Carta Magna para reclamar y reivindicar los derechos ciudadanos ante el Estado, independientemente del gobierno que rija los destinos del país. Cuídense mucho, hasta la próxima semana. Hasta entonces.
porque tienes que escuchar música no deseada cuando vas a un restaurante, bar, hotel, salón de belleza y una discoteca. Llegó música a la mesa para que usted pueda poner su propia música desde su mesa. Exíjalo en su restaurante, bar y hotel. El costo de la música que se reproduce aparecerá en su recibo. Ay. Si tú pasas por el edificio del Museo de Historia y Geografía, eso es una ruina, eso está cerrado. No pasamos por ahí, no pasamos. Recuerda que ahí estaba el auto que llevaba a Trujillo la noche de la vaina, que lo tenían allá.